Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Mobil Super 3000 XE 5W30. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este modelo pertenece a la gama Super 3000, la cual está considerada como gama media dentro del fabricante móvil. Comenzamos con la hoja de propiedades típica. El fabricante nos indica que homologa la norma GM de Exos 2, Mercedes-Benz 22931, 22951 y 22952, Grupo BAG 50500 y 50501. También nos indica que está recomendado utilizarse donde se requiera la norma API CF o Ford WSS M2C 917A, así como también nos indica que este producto cumple o excede los requisitos de ACEA C3, API SM, SL y SN. En cuanto a las propiedades físicas y químicas, nos indica que se trata del SAE 5W30, concentración de ceniza sulfatada 0,8, que es el límite máximo que establece ACEA para sus aceites ACEA C3, densidad a 15 grados 0,85, punto de inflamación con la copa abierta ASTM de 92, 230 grados, viscosidad cinemática a 100 grados 11,9, viscosidad cinemática 40 grados 68, concentración de fósforo 0,08, que traducido a partes por millón estaríamos hablando de 800 ppm, y en cuanto al punto de fluidez da un valor de 36 grados bajo cero. Pasamos a la hoja de seguridad, también conocida como hoja MSDS, y es aquí donde los fabricantes, en cumplimiento de un reglamento de la Unión Europea, tienen que indicar ciertos tipos de compuestos que han utilizado para la formulación del aceite y que pueden ser perjudiciales para la salud, bien en contacto con la piel, con los ojos o por inhalación. Como siempre indico, este documento no se trata ni mucho menos de la receta completa del aceite, pero sí que nos puede servir de guía como ayuda para descifrar algunos tipos de compuestos que el fabricante ha utilizado. En este caso concreto indica ciertos compuestos que son en concentraciones muy bajas, son aditivos, apenas lleva entre un 0,1% y un 5%, como son zinc o calcio, y aparece un K64742 54-7 con una concentración comprendida entre un 30 y un 40%, y se trata de aceite base HC, perteneciente a las bases grupo 3. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio: viscosidad cinemática a 40 grados 67,73, viscosidad cinemática a 100 grados 11,81 e índice de viscosidad 172, muy fiel a lo declarado por el fabricante. TBN, que es la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, da un valor 7,18, que es ligeramente superior a la media dentro de aceites ACEA C3, y en cuanto al TAN, que es la acidez inicial que tiene el aceite, da un valor 1,75, que es un valor promedio. Como siempre indico, es interesante, aunque no primordial, que la reserva alcalina inicial sea relativamente elevada y también que tenga bastante diferencia con respecto al TAN, lo que es la acidez, ya que conforme el aceite se vaya poniendo viejo, vaya acumulando horas de trabajo dentro del motor y vaya neutralizando distintos tipos de ácido que se forman en la quema del combustible, entre otros, pues el TBN se va a ir reduciendo y el TAN va a ir aumentando. Llegará el momento en que el TBN sea igual o inferior al TAN, y ese sería indicador para realizar el cambio de aceite. En cuanto a la concentración de cenizas, da un valor 0,78, sin problema entra dentro de los límites que establece ACEA para sus aceites mix-ups. Punto de congelación 38 grados bajo cero, punto de inflamación 234 grados, muy fiel a lo declarado por el fabricante. Bombeo a 30 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden los 5W, da un valor 6132 centipoises, entra también sin problema dentro de los AE5W, aunque no es especialmente el que mejor se comporta a baja temperatura. En cuanto al porcentaje de evaporación NOAC, da un valor 9, que también es un valor promedio dentro de los aceites de este tipo con base HC. Y en cuanto a la concentración de azufre, da 0,225, que también entra perfectamente dentro de los límites que establece ACEA, el cual impone un máximo de 0,3. Si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y darle a la campanilla, y así serás el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Pasamos ahora al paquete de aditivos utilizado. Molibdeno, que es un aditivo que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el sonido del motor, el consumo del combustible y el desgaste. En este caso no se ha utilizado. Hay fabricantes que sí que lo utilizan, fabricantes que no, fabricantes que ponen concentraciones muy bajas o otros fabricantes que ponen concentraciones muy grandes, en torno a 200, 400, 800, 1000, pero en este modelo concreto Mobil no lo ha utilizado. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP. Su principal función es la de
antidesgaste y antioxidante, 734, 796 son valores promedios comparados con otros aceites mid-SAPs. Boro hace función de dispersante, lleva 2, es una concentración menos que homeopática, prácticamente se podría considerar como un falso positivo. Magnesio hace función de detergente y neutralizante, lleva 6, también es una concentración muy pero que muy homeopática. Y en cuanto al calcio, lleva 1923, hace función de detergente neutralizante y lleva un valor promedio comparado con otros aceites mid-SAPs. Como norma general, en este tipo de aceites ACAC3 solemos encontrar concentraciones de calcio comprendidas entre los 1200, 1300 aproximadamente hasta los 1900. En cuanto al wolframio, también conocido como tungsteno, es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante, no se ha medido. Y en cuanto al titanio, también hace función de antioxidante y de antidesgaste, tampoco se ha medido, pero no me suena que Mobil lo utilice ni en esta gama ni en gamas superiores. En cuanto al parámetro de oxidación, que es un valor que nos dice directa o indirectamente si el fabricante ha utilizado éster, da un valor 13, en principio podemos suponer que este aceite como tal no lleva éster. Pasamos a la espectroscopia, también conocida como hoja FTIR, y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante, sobre todo para la formulación de la base, así como también un porcentaje de concentración muy aproximado. Hay dos crestas a las que tenemos que prestar especial atención: la cresta que se forma en torno a 1750, que es una cresta que se vuelve más pronunciada cuando el fabricante ha utilizado éster, en este caso es muy poco pronunciada. Hemos de pensar que no lleva éster como tal, pero sí que es posible que el fabricante algunos de los aditivos utilizados sí que vaya diluido en éster. Y la siguiente cresta, que se forma en torno a 722, está prácticamente alineada con 10. Podemos pensar que la base predominante para la formulación de este aceite es la base HC, perteneciente a los aceites grupo 3. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales. Como hemos podido ver, es un aceite muy correcto, no destaca especialmente en nada, tampoco tiene ni mucho menos ninguna carencia. Todas las propiedades físicas y químicas son muy fieles a lo declarado por el fabricante. En cuanto al paquete de aditivos, pues tampoco es de lo más loco que hemos visto hasta el día de hoy. Es un paquete de aditivos muy básico, como yo suelo decir: sota, caballo y rey, fósforo, zinc y calcio, que es lo que funciona. Y en cuanto a la base utilizada, pues es una base bastante sencillita, una base HC pura y dura que todos conocemos, y que, bueno, tratándose de la gama Super 3000, que es la gama media del fabricante, pues es lo esperado. En cuanto al precio, he estado mirando en distintas tiendas online especializadas en la venta de lubricantes, así como a través de Buy o de Amazon, y su precio he visto que ronda entre los 29 euros, 30 hasta los 35-36 euros, que lo he llegado a ver. Bien, dependiendo de si la tienda como tal te incluye los gastos de envío, pues es para verlo. ¿Por qué? Porque, como habéis visto, es la gama media de Mobil, no es un aceite que destaque especialmente, cumple, pero sin muchos alardes, y ya superado los 30 euros, ya prácticamente merece la pena ir dentro del propio fabricante Mobil a por el Mobil 1 ESP, que es bastante superior a este modelo. El Mobil 1 que os indico tiene mejor base, mejor paquete de aditivos y mejores propiedades. Si bien es cierto, no homologa exactamente las mismas normas del grupo BAG, la norma 504 y 507 son retrocompatibles con las normas del grupo BAG que homologa el Mobil Super 3000, la 50500 y la 50501. Entonces, si lo encontráis en torno a esos 28, 29, 30 euros, pues lo veo más o menos bien en su precio, podemos decir. Pero ya superados los 30 euros, como he comentado, iros directamente a por el hermano mayor, a por el buque insignia del fabricante, del cual arriba te dejo una ventanita para que puedas ver la review, que como he comentado es bastante mejor aceite. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo. Como siempre, no me quiero ir sin antes recordarte que tengo abierto un grupo de Telegram, ya hemos superado los 400 usuarios y ahí se puede hablar de todo lo relacionado con el tema del motor, tanto aceite, filtros, trucos de mecánica, líquidos de freno, pastillas de freno, ofertas de tienda online, etcétera. Comparte el vídeo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que, como tú, también es aficionado a la mecánica. Dale un buen like si te ha gustado el vídeo, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.